Eduardo, te saludo con mucho gusto, mucho sin hablar contigo. Feliz año, lo mejor, buenos días. Igualmente, Alberto, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días para ti y para la audiencia. Lo mejor 2020 todavía se vale, ¿verdad? Bueno, Así no es, habíamos hablado en todo el año, así que se vale. en efecto. Oye, mi estimado, a ver, ¿por dónde empezamos? Lo que está ocurriendo en el INE. ¿De qué se trata este debate abierto, Eduardo Juchima, a nivel nacional? ¿Cómo entenderlo desde Sonora, lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral? Pues yo creo, Luis Alberto, que conviene situar el problema, esta polémica en el contexto en el que el secretario ejecutivo debería ser renovado o confirmado en el mes de abril, hacia el 10 de abril. Y esto habría ocurrido cuando ya el Consejo General del INE habría cambiado con la designación de 4 nuevos consejeros a cargo de la Cámara de Diputados. Ocurriría a principios de abril y unos días después se cumplía el fin del periodo del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. Y lo que ocurre es lo que algunos consideran un madruguete, un albazo, porque la designación del secretario ejecutivo se anticipa poco más de 2 meses y ocurre hace unos días, lo cual levantó una polémica incluso dentro del propio Consejo. ¿Sí? Eduardo, Sí, a ver, me decías, es que estamos, ¿qué pasa ahí con la calidad de la comunicación? A ver, no tenemos la nitidez, pero a ver, ¿ya tenemos por ahí, Eduardo? No, a ver, vamos a retomar a Eduardo Juchín, por favor, para que nos diga lo que está ocurriendo con el INE, rumbo al 2021, por supuesto, ¿no? Y que es parte de la polémica que hay a nivel nacional con la designación o la renovación de lo que ocurre en el INE. Dice, por ejemplo, comentario fuera de lugar para una secretaria de Estado. Tu tema es la corrupción de servidores públicos, no el INE, por ejemplo, le contestó. Y Genaro Lozano, no es de demócrata, señor Lorenzo Córdoba, sea valiente, escuche bien, el único consejero electoral del INE que hoy nos representa a todos los mexicanos. Mi reconocimiento, José Roberto, el consejero electoral. A ver, ¿de qué se trataba? Me decías, Eduardo, sí, adelante. sí, Alberto. Entonces, al anticiparse esta nueva designación del secretario ejecutivo, quien está en el cargo desde hace 12 años, desde 2008, eh, genera una inconformidad y una catarata de críticas al consejero presidente Lorenzo Córdoba, porque es él quien propone al Consejo General pues digamos, reelección en algún sentido, o ratificación, o nuevo nombramiento, como quiera decirse, para un nuevo periodo, para el nuevo Jacobo, que concluiría en, pues, eh, eh, 6 de 6 años, después estaría un total de 8 años el actual secretario ejecutivo. Y esto, ¿8 años más? ¿Serían? 6 años más para un total de 18 años, 18, perdón, es que, que sí, que algo sería, pasa en la comunicación, disculpa, que de repente se sí, sí, mete, sí, así nos ocurre en la Ciudad de México o con la comunicación de repente, ¿no? en Entonces, efecto, de 12 años que actualmente tiene ahorita, ha sido reelecto a 6 años más el secretario del Instituto Nacional Electoral y va a sumar un exacto, periodo de 18 años, ¿sí? en efecto. Y lo que ocurre, Luis Alberto, es que el secretario ejecutivo, este cargo, tiene un gran número de atribuciones que implica, desde luego, dirigir la gigantesca estructura electoral de personal del Instituto Nacional Electoral, y con una serie de atribuciones que exceden en número incluso a las del consejero presidente. Entonces no es un puesto menor, sino que es la cabeza, es la cúpula de la estructura
organizativa, operativa del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, en eso estamos. Hay un apoyo mayoritario de los partidos políticos. Hay dos partidos que no están de acuerdo con este anticipo de la designación, que son Morena y el PP, y también hay tres consejeros, José Roberto Ruiz Saldaña, Pamela San Martín y Adriana Favela, que votaron en contra, no solo por no estar de total conformidad con el desempeño del secretario ejecutivo, o no tanto por eso, sino por el hecho de que no estuvo esta nueva designación precedida de una discusión y de un diagnóstico que pudiera llevar a la determinación de si era conveniente o no la continuación de Edmundo Jacobo. Y bueno, así están las cosas. Morena ha anunciado que va a presentar una acción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto es muy probable que termine siendo resuelto por pues la Sala Superior del Tribunal. ¿Tú cómo ves la reelección del secretario? Eduardo, ¿crees que debió haber seguido en medio de esta polémica? Es decir, ¿qué tan conveniente es? Porque como dices, es una pieza fundamental, operativa, y después del presidente veo que es el que tiene más poder ahí en la institución. Sí, yo veo que hay una innecesaria generación de un problema, porque no pasaba nada si se esperaba a que Edmundo Jacobo cumpliera su periodo y se hiciera la designación. En el trasfondo de esto está el temor de la mayoría de los consejeros, de que con la llegada de 4 nuevos elementos podría dificultarse la elección del secretario ejecutivo, y temiendo que esto pudiera afectar a la organización de la elección del próximo año, es por lo que se anticipó. José Roberto Ruiz Saldaña ha hablado de un fraude a la ley. Quizás sea un poco excesiva la denominación, pero lo cierto es que para que un secretario pueda ser, en el caso del INE, nombrado con antelación antes de la conclusión del periodo, tendría que ser por causas graves, como la destitución, la muerte, pero no por el hecho de que se va a renovar el Consejo General. Entonces ahí hay un argumento que seguramente van a presentar ante el tribunal, que será el que finalmente decida, pero desde luego también es cierto que, como suele ocurrir, Luis Alberto, en el desempeño de un cargo de este rango, de esta responsabilidad, hay luces y sombras en la actuación del secretario ejecutivo. El punto es que, como decía Pamela San Martín, lo correcto habría sido elaborar una evaluación seria del desempeño del secretario, valorar si es conveniente para un órgano del Estado mexicano la permanencia durante 18 años de un solo hombre a cargo de una responsabilidad tan grande como la de la Secretaría Ejecutiva, que también implica la Secretaría General del Consejo General, si convenía que una permanencia tan larga o no. Pero esta evaluación, este diagnóstico es el que reclaman también los consejeros inconformes, que no se realizó de manera amplia, deliberativa, democrática, como decía Pamela San Martín. Y el caso es que allí hay una situación de inconformidad, y entre las sombras que pueden decirse, entre las sombras muy densas que pueden atribuirse a esta gestión, es que el Instituto Nacional Electoral, Luis Alberto, ha llegado a tener una estructura de 18,000 trabajadores, que
es lógico preguntarse qué hacen. Son necesarios 18,000 trabajadores, particularmente en un año como en este 2020, donde hay solamente dos elecciones locales, una de ayuntamientos y otra de diputados, y donde no hay ninguna elección federal. Este crecimiento desmesurado de personal ha ocurrido durante la gestión de Edmundo Jacobo. Esto es para poner un ejemplo de las sombras densas a las que me refería. Eso no significa que no haya aciertos en el desempeño de Edmundo Jacobo, pero en efecto faltó ese diagnóstico y esa evaluación, y no solamente con el fantasma de que ahí viene la mayor elección de la historia, entonces no se mueva nadie, hay que mantener a todos como están. Bueno, es una manera de ver las cosas, pero la otra es si no se requiere ya sangre nueva en la Secretaría Ejecutiva de un órgano tan importante, un órgano del Estado mexicano tan importante como el Instituto Nacional Electoral. Pues preocupante lo que sucede al interior del INE, por donde quiera que se le vea, Eduardo. Tanto el adelanto, ¿no? Se ve extraño también, que lo están calificando como madruguete. Es decir, la forma en que se opera, dices tú, de manera también burocrática, o el perfil que se le ha dado. Veo un desgaste en la institución y eso también es inquietante rumbo al 2021, ¿eh? Que en efecto, el INE está sufriendo una erosión en la Ujú. confianza ciudadana, que no es solo el resultado de las elecciones. No solamente eso puede contarse como eh, factor en el desempeño del Instituto Nacional Electoral, sino hay otros elementos que también tienen que jugar, ¿no? En esta ocasión no hubo conflicto postelectoral, pero esto no es digamos, un resultado del desempeño del INE, o no solo resultado del desempeño del INE, sino de que, como sabemos, hubo un tsunami ahí ciudadano que le confirió a un hombre, Andrés Manuel López Obrador, y a un partido Morena, una mayoría abrumadora, no solamente, desde luego, en la presidencia, en el Congreso Federal, muchas legislaturas estatales, en fin, de no haber sido por ese tsunami, quién sabe si el INE hubiera resultado indemne de esta elección, porque ahí hay vicios, hay elementos que necesitan revisarse, hay excesos, hay dispendios, y bueno, el hecho es que la situación es esa. Y sí, creo que el INE es un órgano del Estado mexicano que hay que cuidar, que hay que fortalecer, pero con acciones como estas se obra justamente en sentido contrario. Sí, y por lo pronto, entonces, insisto, venía una renovación para abril, ¿no? Se adelanta como se ve un mensaje como para proteger lo que está ocurriendo ahí al interior de la institución, y esto quiere decir que ya va a haber un secretario inamovible 6 años más y vienen 4 consejeros nuevos, ¿no? En efecto, 4 consejeros que ciertamente son los que tendrían que haber participado en la elección, en la elección del nuevo secretario ejecutivo, o en la ratificación del nuevo Jacobo. Pero a estos 4 consejeros, pues ya antes de llegar, ya se les priva de un derecho, ¿no? Que no sabemos quiénes van a ser, ¿no? Ellos suponen, hay una lectura de parte de la oposición de que Morena va a agatallarse aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados, pero bueno, esto esperemos que no ocurra, sino que sea el nombramiento de 4 consejeros por consenso. Se requiere mayoría calificada, que sea por consenso, que realmente levante la mira los diputados y puedan ofrecer un conjunto un cuarteto de consejeros y o consejeras que puedan
ofrecer por su trayectoria garantía de imparcialidad y de idoneidad para esta responsabilidad que van a asumir. Pero desde luego es inadecuado que pensando que pudieran obtenerse la mayoría en el Consejo para ratificar a Edmundo Jacobo, se haya adelantado el proceso de ratificación del actual secretario ejecutivo. Ahí hay un problema importante que, como decía yo, pues tendrá que ser resuelto por el Tribunal Electoral. Ahí se va a dirimir entonces en el Tribunal Electoral. Ay, ay, En ay, efecto, qué desgaste. a menos, claro, Luis Alberto, que nadie impugne. Ya Morena dijo que lo haría, pero bueno, todavía no lo ha hecho. Entonces, si nadie lo impugnara, entonces la ratificación pues ahí quedaría, y también lo cierto es que con esta acción anticipada lo que se ha hecho es arrojar una sombra sobre el secretario ejecutivo, porque es claro que no tiene la unanimidad dentro del Consejo General para que continuara en el cargo. Y esto pues no incide, como tú decías, en la erosión del órgano electoral y en el debilitamiento del secretario ejecutivo. Ninguna de las dos cosas es deseable, por supuesto, en un órgano como el Instituto Nacional Electoral. Te agradezco mucho, Eduardo, como siempre, gracias por ayudarnos a entender el conflicto y lo que pudiera agravarse también. Esperemos que se llegue a una solución. Gracias, buenos días. Muy buen día, Luis Alberto. Abrazo. Igual. El avión presidencial, a ver, estamos haciendo contacto con Eduardo Torreblanca. Si no, vámonos entonces con Demian Duarte a ver para entender la situación de esto